Hola Malia, Hola, profe. ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Por acá no hemos empezado, ya vamos a empezar. Bueno, entonces, buenas tardes. Ya empecé a grabar la videoconferencia, que los que no se conectaron pues puedan revisar ahorita la información. Vamos a mirar, ya les dejé en la plataforma, les dejé en plataforma la actividad para esta semana. Mm, Recordarles de pronto los que no alcancen, por acá veo que hasta hoy, hasta ayer a esta hora revisé trabajos, bueno, los que habían hasta ayer, los que me enviaron hoy o anoche, pues después de que me desconecté, no los he revisado. Si puedo ahorita o el fin de semana me pongo al día pues como con esa revisión. Eh, Nada, recordarles que los que pues no han podido empezar a dejar sus trabajos, pues recuerden entonces que me hablan y me dicen que les han pedido pues como la plataforma que se las va a abrir, porque recuerden pues que ya después de hoy a la medianoche ya no les va a dejar ingresar a la plataforma. Listo. La idea es que siempre pues obviamente los enviemos por acá. Hay un par de casos que de pronto me piden pues como enviármelos al WhatsApp, pero pues no podemos hacerlo todo así porque yo también tengo que tener pues como evidencias y a mí me piden evidencias en la plataforma. Entonces simplemente me hablan y me dicen, profe, lo voy a subir apenas y yo habilito pues como la plataforma para que lo puedan cargar ahí en su Q10. Listo, entonces esta semana vamos a revisar unos casos de aplicación. Yo ya les dejé pues como la información. Recuerden que si alguno, pues se supone que ya todos están en plataforma, pero si alguno todavía no está en plataforma, si alguno no ha logrado ingresar a su Q10, pues yo creo que a todos les he dado ahí como la información pertinente y hemos tratado de solucionar pues cualquier situación que se les presenta en algún momento para ingresar. Entonces dice, esta semana se dejarán colgados dos archivos que contienen información de algunos casos específicos de situaciones que se pueden llegar a presentar en la empresa y de la cual ustedes deben tener conocimiento, pues deben, pues o no, ¿cierto? Y hasta dar solución o por lo menos saber qué se debe hacer en cada una de las situaciones. El uno es el caso de Tomás y Susana. Deben leerlo y responder las preguntas de acuerdo a lo que indica el mismo documento. Dentro del documento, dentro del estudio de casos, un estudio de caso, vamos a encontrar varias preguntas, ¿sí? Quiero hacerles énfasis porque pues siempre se me presenta la situación que siempre queremos ver ahí como las preguntas aquí pues plasmadas como en la información que yo les dejo aquí o en un archivo aparte, no. Esta vez entonces las preguntas del estudio de caso de Tomás y Susana están dentro del texto. Entonces, a medida que ustedes van leyendo el texto, van a ir encontrando las preguntas. ¿Qué hago o qué hacemos normalmente? Que ustedes van leyendo, una pregunta, Tim, la voy escribiendo por acá partecita. Y ya después de que terminen de leer el texto y que terminen de entender toda la información que se les entrega, pues entonces empiezan, de acuerdo a lo que leyeron, a resolver esas preguntas. Y obviamente también de acuerdo a, pues, como a sus conocimientos previos, a la experiencia y a todo lo que ustedes, pues, y lo que uno, la idea digamos, de un caso de aplicación o de un estudio de caso, de una situación que nos, que que nos entreguen como para hacer un análisis, la idea es que yo pues obviamente tome información del texto, porque pues se supone que el texto mismo me va a entregar pues como información para resolverlo, pero que también yo tenga la capacidad de interpretar ¿cómo les digo? Y de ponerlo como en como hacer un paralelo como entre, esta situación se parece a una situación que nos pasó en la empresa, por ejemplo. Esta situación, ve, y nosotros actuamos de esta manera, entonces, pues me parece que en la empresa deberían tomar esta misma decisión, teniendo en cuenta pues como las condiciones y las situaciones bajo las cuales se está presentando el caso, bueno, todo eso, ¿cierto? Que nosotros un poquito pongamos y analicemos cada una de esas situaciones que nos están planteando ahí. De eso se trata también. Entonces,
pues les hago un poquito énfasis en el tema porque en ocasiones pues solemos ser muy, pues, digamos, facilistas y acostumbrarnos a que siempre tenemos todo ahí, ¿cierto? Les expongo también porque me ha pasado, por ejemplo, esta semana me habló alguien de otro grupo, eh, profe, ¿dónde encuentro las respuestas de las preguntas que usted nos dejó? Este, otra chica de otro grupo. Y entonces a mí me dio risa y yo, no, o sea, no hay un sitio específico donde tú vas a decir, ¿qué es la norma? La norma es, no, es simplemente que tú con la información que yo te entregué puedas construir una respuesta, ¿cierto? Puedas hacer el análisis a partir de ahí, donde a usted se le presentan y de hecho pues todo el tiempo evidenciamos y se nos presentan situaciones en la empresa, sea de relacionadas, digamos, con el área de talento humano, sea relacionadas a un caso de acoso, una situación que se está presentando y que de pronto se nos está saliendo de las manos, cualquier situación que sea con identificación de riesgos, con accidentes, incidentes, cualquier situación que, llegue, que se nos llegue a presentar en cualquiera de esas situaciones, digamos que el plan de acción o las medidas que nosotros tomemos en ninguna parte están escritas, ¿cierto? Entonces un poquito que nosotros nos vamos relacionando con el hecho de tener que hacer un análisis, de poder interpretar una información, de que a mí me dicen, si vea usted para darle solución a esa situación, tiene que ir a la resolución 1515, que no sé qué es, cualquiera. Yo, madre, ¿cómo así? Entonces, listo, yo voy a la resolución, reviso qué me está diciendo la resolución, reviso qué es lo que debería en tal caso, es que usted tiene que implementar un modelo de ta. Ah, ya, ¿y dónde dice cómo lo debo hacer? No, eso, los pasos para la implementación están en el artículo tal de la ley tal o el decreto tal. Ah, es que yo tengo que hacer eso. Sí, entonces es un poquito que nos vamos entrando y poniendo en contacto un poco con la situación y con casos reales, ¿cierto? Entonces, por eso les hago tanto énfasis en que cualquier situación que yo les plantee acá como un caso hipotético, sea o no real, que ustedes traten de llevarlo a la vida real. Y muchas veces uno está en su vida real, en el trabajo, en la empresa, en cualquier parte, o en alguna, yo que estoy, pues visito varias empresas, entonces uno, sí, y no crea que algunas de las situaciones que uno les plantea son situaciones reales, pues obviamente yo no voy a decir, esto me pasó en la empresa tal, no son situaciones reales que uno los lleva acá para ver si de pronto ustedes encontrarle también relación con una situación que se les ha presentado en la vida real. Pero de eso se trata, que nosotros tratemos de llevarlo allá, a la realidad. ¿Listo? Entonces, ese estudio de caso de Tomás y Susana va a tener ahí las preguntas y ya ustedes van a resolverlas o a responder de acuerdo pues como a esa información. Bueno, y el otro, y en los casos de aplicación, es otro documento de Word que les dejé, entonces igual encontrarán varios casos de situaciones diferentes, de las cuales lo que quiero es que revisen y planteen situaciones similares a estas en mi empresa tal. Tiene que poner dónde trabaja, pues uno de pronto ya tiene varios meses con algunos compañeros, igual olvídense pues que lo que yo leo acá, al otro día se me olvidó usted dónde trabaja, yo cada rato soy, ¿dónde es que vos trabajas? Como para hacer relación con lo que me está diciendo, porque pues obviamente no es nuestro interés pues como ir a meternos e ir a divulgar pues como lo que ustedes nos cuentan acá, ¿cierto? Son situaciones que planteamos acá y muchas veces también es bueno cambiar como el nombre, sí, la empresa Pepito Pérez se presentó esta situación para pues obviamente no se vayan a presentar ahí situaciones maluquitas. Entonces son situaciones de las cuales lo que quiero es que revisen y planteen situaciones similares a estas y deben además emitir un concepto que está ahí planteado. Entonces los anexos son el caso de Tomás Susana y los casos de aplicación. Les voy si de pronto han mirado, les doy más o menos a mirar para que sepan cuáles son esos casos de aplicación. Si esto me abre.
Listo. Entonces, casos prácticos para opinar. Entonces, por ejemplo, el primer caso práctico, y es súper bueno porque son planteados desde diferentes situaciones que se han presentado, que se presentan o que se nos pueden presentar. Entonces, este, por ejemplo, es un caso práctico del moving, acoso afectivo y laboral. Recuerden que el moving, ustedes también ahí, entonces, complementar la información, investigando un poco más, pero el moving es como el bullying empresarial, ¿cierto? Ese bullying que llamamos nosotros eh, afuera, en el colegio, los chicos y demás, entonces es el bullying empresarial, el mobbing es el bullying empresarial. Ahí, así lo llamo para que muchas veces, pues como que me entiendan, es el mobbing. Dice, María a sus 23 años, al terminar sus estudios, comenzó a trabajar en una empresa muy conocida. Los 5 primeros años trabajó como secretaria. María era una chica muy competente, trabajadora y ponía mucho empeño en todo aquello que realizaba. En su quinto año de trabajo, el director tuvo que abandonar durante un tiempo la empresa por motivos personales, dejando el puesto a cargo de su hijo. Al principio todo iba muy bien, María seguía esforzándose cada día en su trabajo e incluso el nuevo director le premió con un ascenso a asistente del director y un aumento de salario. Cuando apenas llevaba un mes trabajando con el nuevo director, de vez en cuando se le insinuaba, hasta que un día incluso llegó a invitarla a cenar. En este momento, María se sintió un poco incómoda e insegura, pero a pesar de ello aceptó la invitación. Pero cuando María volvió al trabajo, reflexionó y decidió no acudir a la cena. Al día siguiente, María acudió al trabajo como habitualmente, pero a partir de ese día, el director comenzó a acosarla, amenazándola, ignorándola, interrumpiéndola cada vez que estaba, aislándola de sus compañeros de trabajo, ridiculizándola, asignándole trabajos demasiado complicados. Desde ese momento, la vida desde que entraba por la puerta del trabajo era un auténtico infierno, pero ella intentaba ignorarlo y olvidarse de todo ello. Seguía trabajando por conservar su puesto de trabajo, tanto esfuerzo le había costado conseguir. Hasta que un día, harta de ser tan injustamente tratada, se rebeló contra el director, de modo que éste dio por extinguido su contrato de trabajo. Al principio, María no quería recurrir a la justicia, pero su familia la apoyó y finalmente recurrió, teniendo la empresa que indemnizar a María por despido improcedente y por acoso psicológico. Hoy en día María trabaja como directora de marketing en una compañía. Bueno, entonces esta es una situación que se le presentó a una persona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere? Entonces, de cada uno, de cada situación, hacemos un análisis, ¿cierto? Haciendo pues como ese apoyo, ¿les pareció bien el actuar de María? ¿Qué les parece que ella debió haber hecho? ¿Cómo debió haberse comportado? ¿Qué debió haber hecho antes? ¿Lo debió haber acusado antes de que pasara y que trascendiera pues como a mayores? Bueno, todo lo que ustedes consideren desde su, como les digo, vuelvo y les repito, desde su experiencia, desde su conocimiento, desde lo que de pronto han vivido, desde lo que ha pasado y que ustedes han sido pues como, pues digámoslo así, testigos en su empresa, porque es muy común, ¿sí? Es muy común que se presenten este tipo de casos, aunque hay leyes y hay normas y hay cosas, pues y hay protección para los empleados, muchos que le temen a hablar, ¿sí? Hay muchas personas todavía que temen hablar del tema y pues prefieren quedarse callados ante toda esta, digamos, injusticia que se presenta todo el tiempo, pues como en las empresas sobre todo. Y bueno, y así no lo creamos, eh, el tema es tanto como para hombres como para mujeres. La situación es muy pareja, no es solo las mujeres las que somos acosadas, hay una gran cantidad de hombres que son acosados. Entonces, es una situación pues como muy equitativa en ese tema, ¿cierto? Bueno, yo les voy a compartir mi pantalla para que revisemos entonces eh, una información de acoso laboral. Espérenme, les comparto mi pantalla.
Ok. Ahí está entonces la pantalla. Un segundo. Ok. Entonces, bueno, entonces vamos a revisar un poco alguna información, pues como de la ley 1010 de acoso laboral, pues como del todo tema de modalidades de acoso laboral y demás. Pues como desde dónde podemos darle manejo, cuáles son las modalidades, qué es acoso y qué no es acoso, para que también nosotros podamos aplicarlo ahí, pues como dentro del análisis que vamos a hacer a los diferentes casos y cómo los vamos a resolver, entonces también tengamos en cuenta pues como esta información. Entonces tenemos que la ley 1010 del 2006 es la ley de acoso laboral, que digamos que todo este tema está dentro o se le da manejo en la empresa desde el Comité de Convivencia Laboral, CCE, ¿sí? Con las resoluciones, por medio de las resoluciones 652, 1356 del 2012, y esperen un segundo que me están escribiendo por acá. Y también de la resolución 2646 del 2008, ¿cierto? Entonces es súper importante pues como que nosotros revisemos un poco esta información, el comité pues como de convivencia laboral, entre como en ese proceso de capacitación, de conocer pues como toda la información que enmarca este tema de acoso laboral, que es algo, digamos que no es algo sencillo, sí, pues tampoco es algo muy complejo, pero que sí pues, debemos estar pues bien ahí informados. Si es preciso, pues obviamente, y como es el caso, deberíamos pues estar apoyados de profesionales, ¿sí? Psicólogos, la misma persona que nos aplica pues con las baterías de riesgo psicolaboral, estar muy pendiente pues como de ese plan de acción, estar muy pendiente de todas las situaciones pues que puedan estar llegando a afectar y que se puedan estar, en las cuales puedan estar involucrados algunos de los empleados de nuestra empresa y de qué manera pues nosotros desde ese comité de convivencia podemos enfrentar este tipo de situaciones. Listo. Recuerden que acá de pronto se les ve un poco pequeño, pero ya yo les dejo, pues les paso la información al WhatsApp o se las cuelgo ahí en el Q10 para que ustedes la revisen mejor. Entonces, la definición de acoso laboral, toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, un trabajador, ¿sí? ¿Por parte de quién? Por parte de un empleador, un jefe, un superior jerárquico, inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, inclusive puede también estarnos acosando, ¿cierto? Encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, a causar perjuicio laboral, a generar desmotivación en el trabajo o pues a cualquier otra situación que se nos pueda, bajo la cual nos estamos o bajo la cual nos están acosando y para nosotros es muy importante que nosotros, digamos, si nosotros hacemos parte del comité de convivencia laboral de la empresa, es muy importante que todas las personas de la empresa conozcan toda esta información, ¿cierto? Buscar la manera de informar a todos de qué manera pues ellos pueden eh, hacer pues como que hay un formato, de qué manera pues saber que hay un formato de queja, por ejemplo, para yo poner y empezar pues como un proceso de investigación de acoso laboral. Recuerde que eso debe ser con nombres. Yo, Gloria Izaza, quiero empezar un proceso en la empresa por medio del comité de convivencia contra el señor fulanito de tal que me está acosando, ¿cierto? Ya sea laboral o sexualmente, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, no, mediante el decreto 1477 del 2014, tenemos la tabla de enfermedades laborales, ¿sí?
donde, digamos, en ese anexo técnico, los factores de riesgo ocupacional a tener en cuenta para la prevención de enfermedades laborales. En la sección 1, entonces, encontramos los agentes psicosociales, que son los que nosotros evaluamos en el marco de este tema de acoso laboral. ¿Cuáles son esos agentes psicosociales que se nos pueden llegar? Entonces, podemos ir y revisar que se nos pueden llegar a presentar o que podemos estar evidenciando en la empresa, ¿cierto? La ley 1010 del 2006, entonces, el objeto de la ley es definir, prevenir, corregir y sancionar que todo tipo de ultraje a la dignidad humana, ¿cierto? En relación laboral, pública o privada. No importa, es que yo trabajo, no importa. Por ahí hemos visto, por ejemplo, eh, chicas que acusan de acoso a senadores, a políticos, los estudiantes, los mismos estudiantes, a los profesores. Entonces, no importa cuál sea la relación que yo tenga, pues si la relación laboral que yo tenga con esta empresa, si es una empresa pública o es una empresa privada, o es que mi contrato es por prestación de mala, no importa. ¿Cómo así? Es que es mi derecho, ¿cierto? Es el derecho que tengo como empleado a tener pues como un espacio digno de trabajo a que yo pueda disponer, yo estoy cumpliendo un horario, entonces a partir de ahí no tiene por qué presentarse ninguna situación anormal, pues como con respecto a cosas, sobrecargas, es que te tenés que quedar hasta medianoche en este trabajo. No, señor, qué pena, mi jornada laboral se acabó, ¿cierto? Muchas veces con ese tema de los horarios es un poquito difícil o es muy difícil manejarlo porque, digamos, yo siempre les digo, bueno, tampoco es que a mí me van a decir, Gloria, veas que estamos en inventario, no terminamos, por favor. Yo les iba a pedir que si me ayudaban, digamos, otras 2 o 3 horitas para que alcancemos a terminar, ¿sí? Es la forma como a ti te dicen las cosas, es la forma en como el jefe se dirige y la forma de pedir un favor, por ejemplo, ¿cierto? Sería distinto decir eso a decir es que todos obligatoriamente se tienen que quedar porque es que no alcanzamos en la jornada a hacer el inventario y hasta que no terminemos no se puede ir nadie acá. No, qué pena, mi horario se acabó, ¿cierto? Pero si yo lo pido de una Profe, manera adecuada, hola, hola, con David. Hola Davis. Profe, mm, unas, ¿cómo te explico? Una preguntita. Digamos, cuando uno lo cogen, como se dice por ahí, pues, vulgarmente, a quemar ropa, y te dicen, no, mira, que es que, eh, pues, toca quedarnos 1 o 2 horas. Digamos que si uno no puede, y ya el jefe, pues, insiste, y por eso, pues, le hace un llamado de atención. Le hacen un llamado a atención por no haberse quedado. Sí, Te digámoslo hicieron, así. ajá. Pues una vez me cogieron a quemar ropa, entonces yo no podía. Entonces me dijo pues en el llamado de atención que no tenía Visión. compromiso o sea, que no tenía Ajá. ese sentido de pertenencia con la empresa. Sentido de pertenencia. Entonces yo le Ajá. expliqué que no. Entonces él me salió pues con esa o sea, que no tenía sentido de pertenencia y me salió con un llamado de atención. Pues eso sí se puede hacer, pues que uno lo cojan a quemar ropa, así. No. A ver, normalmente los reglamentos de trabajo dicen y estipulan, pues, como son tus obligaciones y cómo se le daría manejo a ese tipo de situaciones. En caso tal de, digamos, en caso tal de requerir, digamos, un cambio de turno o esas horas o esas situaciones que me estás planteando, deben ser, pues, como, deben ser ¿cómo se dice? Deben ser indicadas con un tiempo, ¿sí? Pues porque si tú tienes estipulado que tú sales a las 5 de la tarde de trabajar, se supone que tú a partir de ese tiempo tú ya haces tu vida, ¿cierto? Y haces tus planes.
Entonces es normal que yo te diga, no puedo, ya tengo un plan para este día, ¿cierto? Tengo un compromiso y no me puedo quedar. Por eso no te puedo hacer un llamado de atención. A no ser que el reglamento diga que en cualquier momento el jefe te puede decir, es que te tenés que quedar otras 2 horas y tú tienes que estar disponible. ¿Entiendes? Sí, pues Entonces, ese día, eso pues habría que revisarlo. Pues porque una cosa es que te digan, es que siempre tenés que tener disponibilidad porque posiblemente vamos a tener que necesitarte en muchas ocasiones, en repetidas ocasiones, vamos a tener que necesitarte después de haber terminado tu jornada laboral, por ejemplo. En ese caso, pues sí, ya sí sería una cosa distinta, porque ya tú sabes, entonces tú organizas y planteas y sabes que, y planeas tu tiempo, tú sabes que no puedes programar nada hasta, por ejemplo, salgo a las 5, después de las 7 ya sí debería estar libre, por ejemplo, pero si no, pues no es el debido proceder de él enviarte un llamado de atención por eso. Y pues tú estás inclusive, en todo tu derecho ejemplo de preguntarle, pues es que muchas veces también nos da como temor hablar, ¿cierto? Tú le dijiste, pues inclusive pero fuimos como 5 compañeros, entonces nos cogió a quemar ropa y pues los 5 a los- dijimos que no, que pues que no podíamos. Ujú, Entonces nos hizo el llamado de atención que porque no teníamos sentido de pertenencia con la empresa y que no, pues que no había colaboración de parte de nosotros. Pero es que si a cualquiera que lo cojan a quemar ropa y ya se ha planeado hacer otras claro. cosas, pues obviamente va a decir que no. Ujú, ujú, sí, es verdad. Entonces, pues esa, Todo, mira, todo eso lo tienen que revisar, por eso tienen que revisar muy bien, digamos, ese contrato, ese reglamento, digamos, el tipo de disponibilidad. Y para no decirnos mentiras, yo creo que de todos, por ahí el 10% leen los contratos, ¿cierto? Porque por lo general, sí, es un contrato sí, indefinido, bueno, ¿cuánto tiempo? Y medio, no, sí, no. Entonces, también revisar la, si en ma- el contrato de pronto hay alguna cláusula. la mayoría de las personas no leen, No revisen porque el también contrato. Sí, es verdad. Entonces es importante y es pues como ese tema para que de pronto no se vuelva a presentar. Y pues obviamente si en el contrato no está, no hay un reglamento que diga eso y se sigue presentando, pues seguramente él piensa que tú, por ejemplo, podría pensar que tú te vas a quedar simplemente así, con, sí, le envié varios llamados de atención, entonces claro, como eso sí está estipulado en el reglamento, después de tantos llamados de atención, entonces, no sé, te vas para la casa 8 días, si se sigue presentando, entonces te despido. Y eso podría estar protegido por tal cosa. No, pero venga, que es que esto no está escrito en ninguna parte, ¿cierto? Entonces también es que nosotros de pronto le hagamos saber de una manera pues adecuada al jefe o a la persona con la que estamos teniendo este tipo de situaciones, que pues que yo también conozco un poquito y que desconozco en qué parte del contrato o del reglamento está estipulado que yo tengo que estar disponible después de terminar mi jornada tanto tiempo porque podría presentarse alguna situación extra laboral, pues digamos extra laboral porque no está pues como dentro de las horas normales de trabajo, ¿cierto? Pero es súper importante pues como esta situación que nos plantea Davis porque se presenta muchísimo y nos quedamos ahí como con la duda de qué pudo haber pasado. Dime, Davis. sí. Eso, profe, gracias. Con mucho gusto. Con la duda que pudo haber pasado por miedo a hablar, porque es que si hablo me despiden, porque es que mi jefe es muy, pues sí, y suele pasar que los jefes no es esté pensando que al jefe le importa que usted sepa o conozca de, pues como de la norma o de lo que
puede pasar en caso tal. Sí, hay personas transigentes que no les interesa pues como mucho lo que uno como empleado piensa. Pero, ay. Bueno, entonces, volviendo aquí al tema. Listo, entonces bienes jurídicos protegidos, entonces trabajo en condiciones dignas y justas, ¿cierto? Libertad, nosotros tenemos derecho a tener un lugar de trabajo digno, a tener un lugar de trabajo que sea pues digno y que se ajuste pues como a las necesidades de seguridad, se ajuste a las necesidades de pues de protección, eh, de que a mí me entreguen, por ejemplo, con el tema de seguridad industrial, que a mí me entreguen los elementos de protección, que a mí, pues que a mí la empresa me entregue lo que por ley, me pague lo que por ley me corresponde, bueno, todo eso, ¿cierto? Libertad de opinar, libertad de hablar, libertad de emitir algún concepto en el momento en que yo no esté de acuerdo, precisamente lo que acabamos de mencionar, ¿cierto? Que yo tenga y pueda dirigirme a un jefe. Hay empresas donde usted ni siquiera sabe quién es el gerente de la compañía, por ejemplo. Hay empresas donde usted escasitamente puede hablar con su jefe directo, con el, no sé, el líder de área o el líder de la zona de trabajo donde usted está, pero ni idea quiénes son esas personas que están por allá arriba en esa oficina donde difícilmente podemos entrar, donde nunca nos permiten entrar, donde es restringido el paso, donde hay no sé qué tipo de personas que ni siquiera las podemos ver. Ok, entonces debemos tener pues como esa libertad de expresión y demás. También derecho a la intimidad, sí, en muchos aspectos pues obviamente la intimidad abarca un campo muy amplio, pero también debemos tener derecho a la intimidad. Honra, salud mental, que yo durante el cumplimiento de mis actividades en la empresa, pues digamos que la empresa me asegure, pues como ese lugar, ese bienestar en todos sus aspectos que permita que pues que yo tenga una salud mental estable, ¿cierto? Que no vaya a estar pues como, llevo aquí 3 meses y ya he tenido que ir al psiquiatra 4 veces, porque es que no me soportó el jefe, porque es que la presión es mucha, porque es que el moving es demasiado, porque las personas son personas poco agradables, poco gratas, que todo el tiempo te están haciendo pues que te están impidiendo pues como que tú cumplas con un trabajo, que te están eh, impidiendo pues como tu avances, que no te permiten entregar los trabajos a tiempos, que obstaculizan tus funciones, todo lo demás, ¿cierto? Obviamente esa salud mental pues está ligada a muchos aspectos. Que haya armonía, que haya un buen clima laboral, que haya un buen ambiente laboral, que haya un buen trato para los compañeros, que haya una buena relación, que yo pueda socializar con las personas, que pueda dirigirme a todas las personas, me parece muy que pues hay empresas, entonces hay empresas de empresas, hay empresas donde tú no te puedes dirigir a los superiores, como les decía ahorita, pero hay empresas también que donde obviamente guardando la distancia con respecto a pues con respecto a muchas situaciones, pero hay empresas donde entonces llega un mensajero y es súper querido por todos, llegó el que está en recepción y es súper querido por todos, entonces se saludan y entonces cómo está, y entonces el gente se preocupa por cómo está tu familia, cómo has pasado, cómo vas con todo este tema, si ha visto a alguien afectado de tu familia, bueno, una cantidad de situaciones que uno ve que en base a eso, pues, digamos que se evidencia un posible buen ambiente laboral, así llamarlo, ¿cierto? ¿Cuáles son las modalidades de acoso entonces? Maltrato laboral, todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado. Toda expresión verbal, injuriosa o ultrajante, ¿cierto? Es decir, pues que recibamos insultos,
que me maltraten pues verbalmente, que estén hablando mal de mí, ¿cierto? Esa violencia contra la integridad física o moral. Entonces, pues te dañan te hablan mal de ti y te dañan y te dejan pues como la honra por el piso, por así llamarlo, como lo decimos. Eh, bueno, y demás. Bueno, comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad, ¿sí? Comportamientos, hay personas muy dañinas, muy tóxicas, que todo el tiempo están ahí y yo creo que este tipo de personas están en todas las empresas, este tipo de personas están en todos los espacios, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito personal, en las relaciones de pareja, en todas partes hay personas tóxicas que digamos que no te permiten mantener pues como ese espacio agradable, que no te permiten pues como desarrollarte pues como libremente en todo el sentido de la palabra. Otra modalidad de acoso es la persecución laboral. Entonces, toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito, inducir la renuncia, ¿sí? Se ensañan en hacer lo que sea, en hacerle persecución a alguien, en estar ahí encima, en ya cumplió, toda esa presión, digamos, buscando que, pues, que obviamente la persona se aburra, buscando que la persona renuncie, buscando que la persona se vaya de la empresa, pues sí, obviamente sin tener que despedirla porque tendría que iniciarla y un montón de cosas porque no tengo justa razón para despedirla. Entonces, hay mucha persecución laboral también, hay jefes que se ensañan contra algunas personas, simplemente no me cae bien, por ejemplo, en estos días me dio mucha risa porque fui a una empresa y pregunté por alguien, no, me hablaron de alguien pues que yo simplemente vi una vez, la vi una vez solamente, y entonces pregunté por esa persona, y yo, y esta chica, sí, esa. Y yo, sí, que es que, sí, ella estaba, y yo, ¿cómo que estaba? Pues, como si se hace 8 días estaba en la oficina. No, pero ella no está. Y yo, ¿qué pasó? Entonces, me dio mucha risa la respuesta porque fue, no, es que la sacaron porque todos los días se estrenan. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, pues, ¿qué tienen que ver? ¿Qué relación hay entre? Pues, entonces yo no puedo estrenar todos los días porque entonces, no. Sí, resulta que pues la persona, digamos que la persona encargada pues como manejo de personal, tenía pues como esa condición de, no sé cómo llamarlo, no le quiero poner nombre, y no le gustaba, sentía pues como envidia, por así decirlo, de que tú fueras con, con un bolso lindo, que tú llevaras una chaqueta linda, y esta chica, pues qué rico tener con qué estrenar todos los días, pues tenía con qué ir todos los días o estrenando o mostrando algo nuevo, algo diferente para ella. Entonces no le gustó y la despidió. Miren que es una persecución, o sea, obviamente no sé si el contrato terminaba y no se lo renovó, o hay personas que inclusive no les importa tener que pagar una indemnización, pero no te soporto y no te quiero acá. Entonces hay que tener mucho cuidado pues como con ese tipo de situaciones. Otra modalidad entonces es discriminación laboral. Eh, Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar nacional, credo religioso, presencia política o situación social, o que carezcan de razonabilidad desde el punto de vista laboral. Entonces, se presenta también muchísimo, ¿sí? Pues que simplemente no estoy de acuerdo contigo porque tú perteneces a otra religión. Yo creo que aún nos falta mucha madurez en el tema, ¿sí? O sea, que no nos importe tú de qué religión eres, que no nos importe si tú eres de este partido político o el otro, que pues que simplemente tratemos de encajar. Finalmente, en las empresas lo que hacemos es ir a trabajar, pero cuando eso se nos va por otro lado, entonces digamos que nos termina afectando todo ese tipo de situaciones. Entorpecimiento laboral,
acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardada. Inequidad laboral, asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Desprotección laboral, toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador. Entonces era un poco lo que les hablaba ahorita con respecto a que no te entreguen pues como esos elementos que necesitas para protección, a que te obliguen, por ejemplo, a estar en un sitio, entonces hay condiciones y hay actos inseguros, a que te obliguen a tener unas condiciones inseguras de trabajo. Y definitivamente, pues, muchos están ahí pues, porque lo necesitan. La mayoría de las personas, digamos que no se atreven a hablar o a decir, no, es que yo no me voy a subir por allá porque es que no tengo arnés, son 3 metros, pero es que si digo que no, el jefe, entonces, ¿qué me va a despedir? Pues, entonces, pongamos en una balanza, listo, usted necesita el trabajo, pero necesita estar vivo para trabajar. Entonces, ¿cómo va a subirse a una altura de 3 metros, sin un arnés, sin una protección, sin un casco, sin nada? ¿Cierto? Entonces, también hay que estar un poquito como, tener un poquito de pues los 5 sentidos para tomar ciertas. Bueno, ¿cuáles son las conductas que se contemplan pues como dentro del acoso? Entonces, agresión física, expresiones injuriosas o ultrajantes, comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional, por ejemplo, es que usted no sirve para nada, es que sus aportes no tienen ninguna validez pues como en la empresa, es que fulanito es menos, o sea, profesional y digamos él hace más que usted, bueno, una cantidad de cosas. Injustificadas amenazas de despido, múltiples denuncias disciplinarias, temerarias, descalificaciones humillantes como propuestas u opiniones de trabajo, discusión pública, hechos íntimos, suele pasar cuando hay pues como relaciones entre las personas en un mismo espacio de trabajo. Entonces, se presenta pues como esta situación. Imposición, deberes extraños, obligaciones laborales sin justificación, horarios excesivos, trato discriminatorio, no suministro de materiales de información, no permisos de vacaciones, etcétera, sin ningún tipo de justificación. Esas son las conductas que constituyen acoso. Espérenme si de pronto yo tenía otras por acá. Expresiones hostiles. Creo que están listas. ¿Y cuáles no constituyen acoso? Por ejemplo, órdenes disciplinarias de fuerza pública, potestad disciplinaria de superiores jerárquicos, exigencias de fidelidad laboral o lealtad empresarial, exigencias de eficiencia técnica o laboral, evaluación laboral, ¿sí? Solicitud de deberes extras con servicios, solucionar dificultades operacionales, gestiones encaminadas a dar por terminado contrato de trabajo por justa causa, solicitud de cumplimiento de deberes de la persona y del ciudadano, en el artículo 95 de la Constitución Nacional, exigencias de cumplimiento, reglamento y contratos de trabajo. Entonces, este tipo de situaciones, cuando se presentan este tipo de situaciones, no se constituyen como acoso laboral, pues porque obviamente es como lo que yo debo hacer, ¿cierto? Es como mi deber, ¿sí? Y como lo que yo como empleado debo hacer en la empresa. ¿Cuáles son esas acciones correctivas y preventivas? Entonces, digamos que las áreas de recursos humanos son las responsables de diseñar mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral. Entonces, ¿qué se hace? Pues como desde ahí, desde el área de talento humano, campañas de
capacitación tendientes a prevención del riesgo psicosocial, como el estrés y la violencia, talleres de las relaciones humanas o de integración, terapias grupales, talleres de autoconocimiento y crecimiento, encuestas sobre el clima laboral, cartillas informativas. Toda esta información, bueno, ahorita les revisamos otra información que está dentro de la resolución 2646. Digamos que todo lo que es el plan de acción, lo que les decía de las baterías de riesgo psicolaboral, todo ese plan de acción, todas esas que dentro de la misma información que nos entregan, dentro del informe que nos entregan de la aplicación de las baterías, es inclusive lo que yo debería hacer y lo que yo debería llevar al plan de acción. Mira, tú necesitas implementar una campaña de capacitación tendiente a la prevención del riesgo psicosocial como estrés y violencia. O tú necesitas enfocarte en el apoyo psicológico a los empleados porque lo necesitan y lo estoy evidenciando en los resultados de esta encuesta. Tú necesitas enfocar un poco en el trabajo grupal, en talleres grupales, en hacer en todo este tema de liderazgo, trabajo en equipo, en reforzar pues como a los líderes, en enfocarte en que sean los líderes quienes tomen las decisiones y que se apoyen sí pues como en su equipo de trabajo, pero que verdaderamente las decisiones de los equipos la tomen los líderes, porque es que se nota o se evidencia, puede ser que nos digan así, que quienes están tomando las decisiones son los miembros de ese equipo y no el líder, porque así lo están evidenciando en las respuestas, ¿cierto? Una cantidad de situaciones que todo eso nos lo dejan ahí en ese análisis o en ese plan de acción que nos dan, que nos entregan en esas respuestas, y todo eso nosotros lo llevamos a un plan de acción. A partir de ahí es que nosotros debemos empezar a realizar, cumplir con todas esas actividades. Bueno, entonces el comité, espérenme un segundo, por acá les dejo una frasecita para terminar esta presentación. En las sociedades de nuestro mundo occidental altamente industrializado, el lugar de trabajo constituye el último campo de batalla en el cual una persona puede matar a otra sin ningún riesgo de llegar a ser procesada ante un tribunal. Esto nos lo escribe el señor Heinz Lehmann, ahí como una frase de reflexión. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante con todo este tema? Entonces, que nosotros empecemos a relacionarnos, que nosotros empecemos a revisar, que nosotros podamos, digamos, tener una buena conducta ante las diferentes situaciones que se puedan estar presentando. Puede ser que de pronto en la empresa se presentan muchas situaciones y que el ambiente es un ambiente hostil, pero pues digamos que podríamos tener una buena conducta ante todas estas situaciones. Obviamente todo depende del personal que yo tenga trabajando en la empresa, de quienes conforman esos equipos de trabajo, tratar de disminuir pues la conducta o de anular pues como las consecuencias que se pueden presentar por ciertas situaciones, reparar pues como el daño que se presenta en algún momento cuando se puede presentar pues como algún daño. Bueno, más les digo acá al respecto. También algunas de las circunstancias pues como agravantes que se pueden y se deben tener en cuenta en este tema de acoso, entonces es obviamente la reiteración de la conducta, es decir, que después de saber la persona que está, digamos, en la empresa bajo un estricto seguimiento por una demanda, por así decirlo, que le hizo un compañero, el jefe, no sé qué. Entonces, que haya una reiteración de la conducta, eso es una circunstancia agravante. Recuerden que si yo voy a acusar a alguien de acoso, yo debo tener pruebas, yo debo hacer seguimiento, debo hacer una investigación, debo tener pues toda esa información que lo, pues, indiquen que él sí está haciendo y que sí ha hecho pues como todo eso que he dicho, ¿cierto? También una circunstancia agravante, una concurrencia de causales, ¿cierto? Realizar la conducta por humillación o mediante precio o promesa remuneratoria. Es que me pagaron para hacerle la vida imposible a fulanita. Actuar mediante ocultamiento que dificulte la defensa del ofendido o la identificación del autor.
actuar valiéndose de un tercero, pues de otra persona, pues como escudándose así. Y cuando se cause daño en la salud física, psíquica del sujeto, ¿cierto? Entonces, en ese momento se dice que hay situaciones que son circunstancias agravantes. Bueno, les decía ahorita, pues como con respecto a la resolución, por acá les iba a mencionar pues como algunos aspectos importantes de la resolución. Entonces, esta resolución 2646 del 2008 es una resolución por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional, ¿cierto? Entonces, todas esas condiciones que se van a presentar a raíz pues, y que es obviamente de origen laboral. Y aquí les quería, ay, se me perdió, aquí. Algunos de los criterios para la intervención de factores psicosociales, entonces los criterios mínimos que deben tener en cuenta los empleadores para la intervención de los factores psicosociales en el trabajo y las administradoras de riesgos profesionales para llevar a cabo la asesoría de las empresas son los siguientes: intervención de factores psicosociales en el trabajo y sus efectos. Toda la intervención de factores psicosociales en el trabajo implica el compromiso de la gerencia o de la dirección de la empresa y el de los trabajadores. La intervención de los factores de riesgo psicosociales se debe establecer con la participación de los directamente interesados o afectados. Para priorizar la intervención de los factores de riesgo psicosocial se debe tener en cuenta lo siguiente: su asociación estadística con efectos negativos sobre el trabajo, aquellas condiciones de trabajo propias de la actividad económica de la empresa, realización de actividades educativas o formativas a los trabajadores con el objeto de modificar actitudes o respuestas frente a las situaciones. Los procesos de inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación facilitarán el conocimiento y la motivación de los trabajadores sobre los factores que afectan su salud y su bienestar. En los métodos de intervención de los factores psicosociales del trabajo deben primar el enfoque interdisciplinario. Los métodos de intervención se deben diseñar y ejecutar de conformidad con la realidad histórica de la empresa, su cultura y clima organizacional, con criterio de factibilidad y teniendo en cuenta que siempre debe haber un método de intervención adecuado para cada empresa y para cada población laboral. Miren, eso es súper importante, teniendo en cuenta que no las situaciones en las empresas no son las mismas en todas las empresas. Es que yo voy a aplicar este plan de acción que le pusieron, que le dieron a fulanito en tal empresa después de hacer sus baterías. No, pues ¿cómo? Es que son situaciones totalmente diferentes. Ellos, por ejemplo, un día llegué a una empresa y les pregunté yo, porque les iban a ir a entregar pues, los resultados de las baterías. Y yo, hola Alejandra, ¿qué más? ¿Cómo le me dijo, no, mija, eso casi que esa señora nos dijo que teníamos que cerrar la empresa e irnos, ¿sí? Imagínense, entonces allá se presentan esa cantidad de situaciones difíciles de manejar porque pues normalmente donde hay muchos empleados se presentan pues muchas inconformidades y así yo le estoy expresando digamos a mi jefe que estoy bien, que estoy contento, que estoy satisfecho con mi salario, cuando me permite expresar libremente y de forma anónima como lo hacemos en las baterías, digamos que los empleados aprovechan y pues obviamente los resultados van a salir totalmente alterados, ¿cierto? Mientras que si son empresas pequeñas, que si digamos que todos tenemos una buena relación y aplicamos las baterías, pues difícilmente entonces va a salir, no, pues que mi estrés como jefe por la cantidad de trabajo que tengo. Y eso altera los resultados, pues obviamente si somos tres y yo digo que se me mantengo muy alterada por todo lo que tengo que hacer, pues se va a ver afectado, se va a ver alterado pues el resultado. Entonces pilas con él. Bueno, las acciones que lleven a cabo deben estar integradas a los programas de salud ocupacional
así como los programas de mejoramiento continuo y calidad de las empresas. Para eventos agudos se deben desarrollar programas de intervención en crisis, bueno, medidas preventivas y correctivas de laboral. Ya ustedes revisan pues ahí como la resolución y van a encontrar un montón de información que posiblemente les pueda servir. En el artículo 13, en el artículo 14, medidas preventivas y correctivas. Listo. Entonces, en el artículo 13 y en el artículo 14 van a encontrar pues como toda esta información de la que les estaba hablando. Bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Recuerden pues que de todas maneras, ay Dios, ¿qué pasó acá? Hola, ¿están ahí? Sí, sí, sí. Ah, bueno, es que se me apareció aquí un cuadrito que me aparece cuando estoy compartiendo pantalla. Y yo, ay, se me colgó. Qué susto me Estamos, pegué. Hace 8 días me pasó en una clase que me dejaron hablando sola. Hola. No me puedes explicar de nuevo la tarea, es que no me está muy clara. Tienes que entrar a la plataforma y revisar dos archivos que en una, eh, que es el caso de Tomás y Susana. Dentro del caso van a encontrar las preguntas que deben resolver. Y la otra que son los casos de aplicación. Entonces, para cada uno de esos casos que les planteo ahí, ustedes van a hacerlo pues como de diferentes maneras, dependiendo de su experiencia, de su, no sé, de las situaciones que de pronto se les hayan presentado o de la manera, de acuerdo pues como a todo lo que acabamos de revisar de acoso y todo esto, que ustedes digan, ah, bueno, no, es que a mí me parece que María debió actuar así, es que me parece que ella debió tomar esta decisión antes de. Entonces, tú para cada uno de los casos vas a hacer como un cuestionamiento de si te parece, de si no te parece, de por qué, de qué debió hacer, de cómo lo debió solucionar, de cómo lo debió manejar. Listo. Y si de pronto tienen situaciones, lo que les decía ahorita, ustedes pueden plantear una situación que se les haya presentado en la empresa de Pepito Pérez. No me tienen que escribir ahí en la empresa mía, en la empresa en Alpina, en Noel, en no sé dónde, no. Simplemente ustedes están en la situación porque se presentó y a ustedes les parece interesante ponerla ahí. Ok, profe, ya entendí, Listo. gracias. Ok, con mucho. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta. Si no, entonces yo voy a dejar de grabar por acá.